La venezolanidad en toda su expresión, historia, cultura, idiosincrasia y mucho más, tratado desde un punto de vista global. Bienvenidas y bienvenidos a Venezuela, un país para querer. Con ustedes, el licenciado Ángel Méndez. Yo soy de aquí de la América Latina, yo soy de aquí donde brilla más el sol, yo soy de aquí de la tierra. En el aire nuevamente, dándole la bienvenida a todos esos leales seguidores que he tenido a lo largo del tiempo, que han prestado atención a los mensajes que he llevado a la ciudadanía en general. Creo que hacemos falta muchísimos comunicadores sociales, muchísimos investigadores de la historia abocados a mantener informada debidamente a la sociedad venezolana, para formar una barrera mental contra esos bombardeos tendenciosos, maliciosos, mezquinos, llegando a incurrir en vileza, de un nivel de tratar de calificar a toda la ciudadanía de una nación, y en otro nivel más alto de la nación a descalificar a nuestras Fuerzas Armadas como tal, y no contentos con aquello, pretenden descalificar al liderazgo de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Pero esto no es nada nuevo. En una época muy antigua, en una novela famosa de Miguel de Cervantes Saavedra, se hablaba de El Quijote de la Mancha. Y él decía que cuando él recibía los ataques a sus planteamientos como tal, a su fiel escudero, el gordito Sancho Panza, ladran Sancho, o sea que avanzamos. Esto es un símil histórico de lo que está sucediendo en este momento dado. Pero no es nada novedoso lo que ocurre en el país ahorita, porque todo sucede con un cambio radical en la política y en la conducción de los destinos de esta belleza de país, Venezuela, el país para querer, cuando llegó el presidente Hugo Rafael Chávez Frías al mismo. Desde el principio que él llegó, respaldado por la nación entera, para ejercer el liderazgo de la nación en el tiempo que él pudo llevarlo a cabo y realizarlo, fue atacado con todo tipo de descalificaciones. Por ser su formación militar en un momento dado, todo ataque dirigido directamente al comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías, que en paz descanse, paro de esta revolución venezolana y del cambio de los destinos del país, como a todos nos consta, durante estos 26 años, también atacaban a las Fuerzas Armadas del país. Aparentemente aquellos que crean este tipo de campaña y en momentos cruciales, tales como voy a tratar en el tema de hoy, como asuntos prioritarios que tiene que resolver el país, hay una coincidencia de las fechas, de las estrategias, cuando este tipo de ataques se reinician con la ferocidad, porque tiene que hablarse en ese término, en que están dirigidos los mismos hacia la conducción de este país por ese líder que ha hecho lo que ha hecho, como a todos nos consta, en el tiempo que él ejerció el poder, nuestro señor y presidente Nicolás Maduro Moro. El que no haya estado contenta la oposición por el cambio de estos procesos históricos que siempre se iban a suceder, era una cuestión que se venía a venir, y todo lo que hemos estudiado la historia del país, pudiéramos haberlo presentido e inferido en un momento dado. Tienen ese reconcomio, ese resentimiento de que no sean ellos los que estén al frente de la nación en este momento dado. Cuando toco el tema del momento crucial, me refiero que esto sucede exactamente cuando estamos nosotros en posición de asistir a la Corte Internacional de Justicia para ventilar el caso de la Guayana Esequibo. Dicho esto, como un calentamiento de oídos y para prestar la atención, digo de inmediato, antes de entrar en el tema, que hoy más que nunca Venezuela tiene que estar unida, porque ese tipo de mensajes dirigidos al liderazgo de nuestro presidente y señor Nicolás Maduro Moro, lo que buscan es separarnos a nosotros
en un momento de antipontazo histórico, y no solamente para descalificarlo a él como ser humano y persona, sino descalificar nuestras Fuerzas Armadas. Todo esto orquestado para que este tipo de mensaje llegue a nivel mundial y buscar un cambio en la percepción de las realidades históricas que nosotros los venezolanos tenemos sobre el territorio Esequibo como tal. Y es algo perfectamente orquestado. Nada sucede sin que verdaderamente tenga que suceder. Afortunadamente, el presidente Nicolás Maduro Moro no se encuentra solo. Cuenta no solamente con el apoyo de las Fuerzas Armadas Nacionales y de los demás cuerpos de seguridad del Estado y de los cuerpos de inteligencia nacional para la defensa de su persona y de su entorno político, y por proyección a la defensa de todo el país, momento en el cual debemos estar todos los venezolanos unidos para rechazar rotundamente ese tipo de descalificaciones malintencionadas que lo que buscan es dividirnos a nosotros, tras los esfuerzos que hemos logrado y la cohesión que se ha visto a nivel político, demostrado en las elecciones, las anteriores y las recientes, del que él cuenta con el respaldo de la nación también. Dicho esto, debo dar las gracias nuevamente a Somos Asamblea Radio, programa que es transmitido por el link seno.fm/Somos Asamblea Radio, y gracias a la cortesía y a la confianza de mí depositada como servidor de esta nación por la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en la figura de los señores y señoras, auténticos venezolanos todos ellos, con el mismo celo patrio que podemos demostrar individualmente, por ejemplo, un botón, este modesto ciudadano, presidente y diputado Jorge Rodríguez, primer vicepresidente y diputado Pedro Infante, segunda vicepresidente y diputada América Pérez, secretaria María Alejandra Hernández y el subsecretario José Omar Molina. Gracias nuevamente a ese amigo que también me ha dado la posibilidad de disfrutar este espacio en esta trinchera, porque se han dado cuenta que estamos todos identificados con una ideología en común, el progreso y el bienestar de la nación venezolana. El licenciado José Perales, director de la Oficina de Participación Ciudadana. Gracias, gran amigo. Y a continuación, en la producción y conducción de este modesto espacio, Venezuela, un país para querer, quien les habla, Ángel Méndez Ortiz. Gracias también tengo que darle a los compañeros que nos acompañan día en esta tarea, señoras y señores respectivamente, asistentes de producción Nageli Pérez y Alirna Castillo, a los operadores de radio que siempre lealmente nos acompañan, Miguel Herrera y Charles Bompar, apoyo técnico Betsy Peña y Norma Castillo, fotografía y video Gaspar Pinto, redes sociales Franklin Silva y Elena Castillo, y recordando que podemos ser seguidos por nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, TikTok, Instagram y YouTube, añadiendo @Poder y Leyes. Hechas las presentaciones y el calentamiento auditivo y la atención de mis apreciadísimos seguidores, entramos en el tema como tal. Guayana Esequiba, asunto prioritario, tan prioritario como la defensa del gobierno bolivariano y de su liderazgo del presidente Nicolás Maduro Moro y de nuestras dignísimas y honrosas Fuerzas Armadas, el Ejército Libertador de Venezuela y sus descendientes, y aquellos que se les inculca el celo patrio como tal. Tocando el tema de los libertadores y de sus descendientes que los conforman hoy en día, los que dirigen nuestras Fuerzas Armadas y nuestros cuerpos de seguridad del Estado, nuestros servicios de inteligencia, etcétera, etcétera. La independencia de Venezuela costó muchísimo. Hubo que librar cuentas batallas, sufrir vilezas y traiciones, padecer rigores, penurias y necesidades, pero la anhelada emancipación fue alcanzada tras la batalla de Carabobo en 1821 y el combate naval del lago de Maracaibo en 1823, logrando enarbolar a partir de esas gestas decisivas, heroicas,
importantísimas, históricas, nuestra bandera tricolor al grito de libertad. En ese momento que se logró ese triunfo, ya había planes en las potencias europeas para recuperar el territorio que acababan de perder gracias al heroísmo, el desprendimiento, los sacrificios humanos que hicieron aquellos que conformaron el ejército libertador en aquel momento dado, bajo el liderazgo indiscutible, incuestionable, incomparable de Simón Bolívar, nuestro libertador. No obstante, tuvimos que esperar hasta el 30 de marzo de 1845, más de 20 años, cuando el Reino de España, mediante un tratado confirmando su reconocimiento a Venezuela como un Estado independiente, la independencia lograda en los campos de batalla. Y es cuando llega, en el 11 de mayo de 1845, un delegado a nuestra naciente república, al puerto de La Guaira, enviado por la reina doña Isabel II, su majestad católica, su renuncia de por sí. Tuvo que reconocer, tras un proceso analítico de todo lo que se llevó a cabo en esos 14 años aproximadamente que llevaron las gestas heroicas, las gestas independentistas, para que admitieran que habían perdido el poder imperial en este territorio que hoy nos pertenece a todos los venezolanos. No solamente renunció ella por medio de ese documento que llegó a La Guaira en la fecha antes mencionada, 11 de mayo de 1845, sino la renuncia de sus herederos a aspirar en algún momento a retomar posesión de lo que habían perdido gracias al heroísmo del ejército bolivariano de esa época. Nos dieron la soberanía, nos dieron derechos, nos dieron acciones que les correspondían sobre el territorio americano, otrora conocida como el antiguo nombre de Capitanía General de Venezuela, hoy siempre República Bolivariana de Venezuela. Pero no obstante la renuncia de esos derechos y la voracidad, una voracidad terrográfica inglesa y de Inglaterra, Isla al fin, y voy a destacar esto que estoy mencionando, y defino el concepto para aquello que significa lo que es la isla, si acaso es necesario, porción de tierra de diferentes tamaños y completamente rodeada de agua, siempre le tuvo ganas a nuestros territorios en Inglaterra. Ellos habían hecho un análisis de la debilidad que habían ocasionado las guerras de emancipación de esta bella república que Dios nos dio y los libertadores nos legaron, y decidieron apoderarse subrepticiamente de aquello que nunca les había pertenecido. La consolidación de la Capitanía General de Venezuela por la Real Cédula de Carlos III el 8 de septiembre de 1777 abarcaba, y nunca está de más repetirlo y así refrescar la memoria de nosotros los venezolanos, las provincias de Maracaibo, Caracas, Nueva Andalucía y Paria, Cumaná, Margarita y la isla de Trinidad y Guayana, abarcando esta última la extensión geográfica de los estados Bolívar, actualmente Amazonas, del Tamacuro y las regiones de Pacaraima y Pirará, territorio que es parte de Brasil en este momento dado, y hasta la margen izquierda del río Esequibo. Eso fue un regalo del destino que Dios nos otorgó a nosotros, el que se haya instaurado la Capitanía General de Venezuela en el año 1777, porque de ahí es donde parten exactamente todos los derechos sobre ese territorio, incuestionablemente nuestro, de Venezuela. Y es ahí la fuente de la riqueza histórica que nosotros tenemos como acervo para justificar nuestras acciones en las eventuales citas que nos demos a cabo en los días venideros ante la Corte Internacional de Justicia como tal. Un detalle que vale la pena mencionarle, y a continuación expongo,
una vez que España otorgó la independencia de las Provincias Unidas de los Países Bajos, un tratado de Münster antiquísimo en 1648, ahí se le reconoció a Holanda la posesión de algunas colonias berberiscas y de Merara, más nada, conformadas por una franja territorial bien delimitada que va desde la margen derecha del hoy Esequibo hasta el borde interfluvial del río Cureteine de 50.000 kilómetros cuadrados. Luego, llegado el año 1814, Holanda le vende a Gran Bretaña el territorio antes mencionado, pero arbitrariamente los ingleses se apoderan de todo, trazando las falsas y tramposas líneas Schomburg en 1841. ¿Cuál es la razón de este hecho, de esta vileza terrorfágica llevada a cabo por Inglaterra en ese momento dado? Arrebatarnos la Guayana Esequibo. Con esta ambición, inclusive pretenden arrebatarnos hasta el delta del Orinoco y parte del estado Bolívar. O sea que no se quedaron conformes. Existe un instrumento llamado teodolito, utilizado en ingeniería y utilizado en los procesos de mediciones de las áreas territoriales, llamado el teodolito. Es un instrumento extremadamente delicado en su manejo y situado en un punto, en un hito determinado sobre un punto territorial de X nación. Se hacen las mediciones para abarcar el terreno que ocupa desde ese punto de partida y de vista del teodolito las pertenencias territoriales de esa nación como tal. Es tan delicado el instrumento que un grado de movimiento de él aquí significaría cientos de grados de movimiento de esa proyección desde el punto de vista en que fue tomado eso. Eso pertenece a la agrimensura. Y tenemos históricos agrimensores que vinieron a la nación venezolana y que fueron los que trazaron los planos de la ciudad de Caracas como tal, con ese tipo de mediciones. O sea que es una cuestión que se conoce desde una remota antigüedad como tal. Entonces parece que este ciudadano Schomburg, pagado por el imperio inglés en ese momento dado, le dio un codazo accidental, entre comillas, al teodolito, y las proyecciones que abarcó automáticamente pasaron, según ellos, a ser los 152.850 kilómetros cuadrados que representa nuestro territorio esequibo en el día de hoy como tal. Dicho esto, entramos en los primeros minutos de receso para darle continuidad a el resultado de estas gestiones y de este momento histórico de alto interés para la patria venezolana y toda la ciudadanía venezolana como tal, que debemos respaldar todas las acciones que vienen a continuación ante la Corte Internacional de Justicia y esperemos, y ya van a ver, que todo salga a favor de Venezuela. No obstante, cualquier tipo de resultado que sea, deberá contar con el respaldo masivo de toda la nación venezolana, inclusive aquellos que han tenido las tendencias a separarnos por egoísmos personales, por resentimientos, por egos enfermizos, y que han creado y han seguido trabajando con la intención de descalificar a toda la nación venezolana como tal. Pero esos son hechos que serán revertidos porque existe una justicia que es superior a la que nosotros conocemos en la tierra, la justicia divina como tal. Guerra avisada no mata soldados, como se dice, así que prepárense los opositores para los que a futuro les pueda venir por ese tipo de conductas y de comportamiento de tratar de separarnos a nosotros los venezolanos. Y quien separa a una nación, siendo nacido en esta nación, se aísla totalmente el mismo. Ese es el destino que podrá esperarle a aquellos que han atentado contra la cohesión del pueblo venezolano. Con esto entramos en el receso. Gracias por la atención. Gracias a la seña del amigo Miguel Herrera.
para dar continuidad a la parte 2 del programa de hoy, de los asuntos prioritarios. Y es un asunto prioritario ese respaldo que solicité de toda la ciudadanía venezolana en la parte anterior del programa, porque ahí se encuentra el futuro de Venezuela como tal y la supervivencia y pervivencia de todos los que de hoy día nosotros descienden y de las generaciones futuras como tal. Es por eso el celo que debemos cultivar, es por eso el celo que debemos tener los formadores en las diversas instituciones educativas en el país, tanto privadas como las públicas, para que se sepan cómo son las cosas. Porque todo el que pasa por un aula en este momento dado está haciendo un aprendizaje, pasando por una etapa, una fase que está destinada a la mejoría de sus condiciones existenciales y de la sociedad por extensión como tal. Aquí no hay nada que debamos ignorar los venezolanos. Aquí tenemos todos los conocimientos históricos para defender lo que hoy es ese territorio y tenemos todo el respaldo moral, legal, legítimo, histórico para plantarnos firmemente ante las decisiones que pudieran surgir de la Corte antes mencionada. Pero no es de extrañar que una vez mencionado lo que tenemos para el presente y el futuro de las generaciones, de todos aquellos que nosotros descenderán, ese celo, esa ambición, esa necesidad exacerbada por tomar posesión de un territorio, en parte de aquellos que no tienen ningún derecho histórico ni ningún respaldo documental que justifiquen esas aspiraciones como tal. Se entiende que Guyana es una pequeña población con grandes necesidades, pero no deja de ser un pisatario de un territorio que pertenece a Venezuela. Y no hay una justificación legal para que ellos aspiren a hacerse propietarios de esa cantidad de territorio que nos pertenece a nosotros históricamente. Pero haciendo el orden de ideas del seguimiento de la lectura, para que haya más cohesión en la exposición del tema del día de hoy, respecto a los asuntos prioritarios, el Esequibo posee incalculables riquezas minerales, acuícolas, hidroeléctricas, forestales, energéticas, petroleras, edafológicas, agroindustriales, etc., y con un extraordinario potencial de desarrollo sostenible. El área de ese territorio es superior a aquellos que tienen la aspiración de poseerlo y aquellos que a través de la historia han hecho todo tipo de conspiraciones fraudulentas, amañadas, con ese tipo de intención como tal. Y aquí hago la comparación de lo que es una isla y la comparación que es un territorio. En ese territorio que aspiran ellos, cabe más de una nación europea como tal. O sea que en Venezuela tenemos el privilegio de tener territorios inmensos en comparación a estados de mayor antigüedad que existen en la Europa continental como tal. El 11 de agosto, pensaba que podía darse hoy la fecha, era la audiencia programada que iniciará la fase de probanzas por las partes concernidas. Allí estaremos con la valija cargada de pruebas irrebatibles e incontrovertibles de jure et de jure, de derecho y por derecho, que no admiten pruebas en contrarios. Nosotros los venezolanos somos los únicos que poseemos los justos títulos translaticios que nos acreditan como los verdaderos propietarios de esa inmensa extensión territorial. Podemos probar y demostrar las trampas perpetradas y por lo tanto, en estricto derecho, no hay nada que temer. Esa es la tranquilidad que yo siento como venezolano y la que siente la representación diplomática legal de nuestro país para asistir, estar presente, dando la cara en la defensa de los derechos
de nuestro territorio, el Esequibo como tal, cuando estemos en la Corte. En el artículo 53 del Estatuto de la Corte, que es directo y preciso, se plantea: si una de las partes no comparece ante la Corte o se abstiene de defender su caso, la otra parte puede solicitar a que ella dicte sentencia a su favor. Entonces, este es el compromiso y el asunto prioritario que nosotros los venezolanos tenemos. Tenemos que llegar a esa corte con todo ese tipo de documentaciones y el tiempo de las exposiciones que ella tome para aspirar a tener un resultado, naturalmente y lógicamente, por justicia, de que se nos otorgue nuestro territorio y se acabe de una vez por todas ese tipo de conflictos creados arbitrariamente por otras naciones. Lo que indica que de no estar presente en nuestra representación correríamos el riesgo de la aplicación de la establecida norma, pudiendo haber defendido con cantidad de recursos argumentales y procesales lo que siempre e indiscutiblemente ha sido, es y será siempre nuestro. Amén. Hay antecedentes del caso y he recabado este tipo de informaciones de lecturas en la prensa interesada en este tipo de temas históricos como tal. Y la defensa del Esequibo comienza por nuestro libertador Simón Bolívar en 1822, cuando reclama y solicita a la corona inglesa el retiro de sus colonos en el Esequibo. O sea que el primero que defendió el territorio fue nuestro libertador Simón Bolívar. Un líder indiscutible, un predestinado indiscutible a lograr lo que él logró, que es la envidia que han tenido grandes naciones que no tienen la historia que el Libertador tiene como tal. En programas anteriores hice mención de un reconocimiento de la familia de Washington al Libertador en un momento dado como tal, y que ese reconocimiento que se hizo en ese momento por un presidente de Estados Unidos, un fundador de esa nación norteamericana, es una de las gestas más nobles y loables que he visto yo en la historia de una nación hacia otra nación. Y eso vale la pena destacarlo como tal. A raíz del fallo arbitral, el presidente Ignacio Andrade públicamente rechazó el bodrio jurídico entre el 3 y 7 de abril de 1899. Fíjense los procesos históricos y los intereses que han tenido los líderes de la conducción de esta nación, Venezuela, el país para querer, a través de la historia. Luego de esto, el presidente Rómulo Betancourt y su ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Eloy Blanco, presentaron la primera denuncia internacional por la reclamación del Esequibo durante una conferencia panamericana de la Organización de Estados Americana llevada a cabo en Bogotá, Colombia, en el año 1948. Seguidamente, los gobiernos posteriores de Carlos Delgado Chauró, Germán Suárez Famerich y Marcos Pérez Jiménez igualmente asumieron la reclamación como una cuestión de Estado. La intervención de Rómulo Betancourt en este evento sentó las bases para la reclamación y el reconocimiento de la disputa por parte del Reino Unido y la firma del Acuerdo de Ginebra en 1966. Luego siguió el gobierno del doctor Raúl Leoni entre 1966 y 69, quien logró el reconocimiento de Inglaterra, el Reino Unido, aceptando en consecuencia iniciar las negociaciones, concluido con la firma del Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966, lo que abrió la posibilidad de recuperar nuestro territorio usurpado por Gran Bretaña. O sea que en el país ha habido interés en ese territorio desde la fecha más antigua, mencionada en el año 1822, nuestro libertador Simón Bolívar. El destino mueve las circunstancias, el destino mueve a los gobiernos y a los gobernantes
pero es gratificante saber que siempre hubo una gran preocupación por recuperar ese territorio. Muchos de los que he mencionado ya no están físicamente presentes en nuestras vidas, pero sí lo están espiritualmente acompañándonos en el celo que por nuestro territorio deberemos tener todos los venezolanos como tal. Dicho esto, lo que abrió esta posibilidad, no obstante, el presidente Leoni reconoció que no hubo ningún progreso en las reuniones de la comisión mixta que se fue formando por la actitud obstruccionista de Guyana. Obviamente, cuando los verdaderos y legítimos propietarios ejercen una acción en defensa de sus derechos sobre una propiedad, sobre un territorio en este caso, tan valioso como ha quedado confirmado y demostrado por las investigaciones llevadas a cabo por ingenieros expertos en descubrir los potenciales económicos que yacen en estos suelos patrios, porque son de Venezuela, tienden a crear divergencias como tal, tratando de parecer como personas que son víctimas de una circunstancia, de unas arbitrariedades, de un país poderoso. Empiezan con esa retahíla de mensajes y ese llantén, etcétera, que hay que considerarlo, etcétera, etcétera, olvidándose que constitucionalmente, y ahí tenemos otro elemento, todos los que reclaman hoy en Guyana son venezolanos según la Constitución de Venezuela. Entonces, de ello podemos hablar un poquito más en programas de otras oportunidades como tal, ¿no? Pero es paradójico esto, ¿no? Es paradójico esto. La Constitución del 99 indiscutiblemente que abarcó con tremendo celo, análisis patrio, los constitucionalistas nuestros se votaron, como decimos nosotros acá en Venezuela, en lograr insertar en esa Constitución los derechos de aquellos que pisan un territorio venezolano como tal. Luego de ese fracaso de la comisión mixta y el ambiente hostil del primer gobierno de Rafael Caldera, evasivamente, lamentablemente, suspendió por 12 años los compromisos del artículo 4 del Acuerdo de Ginebra, prolongando el problema y permitiendo a Guayana que considerara esa posición arbitraria y manteniendo esa mala crianza histórica de chillar por algo que no le perteneció en ningún momento, ni tampoco les pertenecerá. Luego vino el gobierno de Carlos Andrés Pérez en el 74 al 78, intentó una conciliación con Guyana en vez de una conformación directa para solucionar el conflicto. Luego vino Luis Herrera Campis en el 79 al 84 y su administración buscó reimpulsar la reclamación haciendo énfasis en el derecho internacional y la diplomacia para recuperar nuestro territorio. Disculpen. Estos hechos demuestran que Venezuela nunca ha sido un país bélico como tal y demuestran que nosotros tenemos un respeto por el derecho, tanto el local como el internacional. Y no obstante, hemos jugado las cartas de la legalidad en todo momento dado. Nunca hemos tenido intenciones invasivas de ese territorio como tal, pero sí hemos defendido oportunamente ciertas arbitrariedades que se han cometido en nuestro territorio por empresas extranjeras en un momento dado. Hay un refrán muy venezolano que dice: en río revuelto ganancia de pescadores. Entonces la estrategia ha sido el mantener el río revuelto, y aquellos pescadores son esas transnacionales que han obtenido de una u otra forma derechos a explotar lo que a Venezuela le pertenece. Fíjense cómo se mueve el mundo y cómo se mueve la geopolítica. Sé que esos son temas que no son recurrentes en el interés de nosotros los venezolanos, pero quizás estas difusiones a través de esta emisora
y de todos los programas que en ella se comunican a lo largo de la semana, nos despierten el interés en estudiar lo que es la historia, y ahí vamos a darnos cuenta de la mentalidad y de las aspiraciones y de la naturaleza humana en ciertos momentos de la vida de esas naciones como tal. El no tener lo que se requiere en el presente y el carecer de las posibilidades por tenerlos a futuro es lo que mueve este tipo de circunstancias a niveles internacionales. Luego, a Dios gracias, viene el cambio, irrumpe nuestro comandante eterno Rafael Chávez Frías, que en paz descanse. Que al inicio de su gobierno adoptó una posición dura, clara y de rechazo contundente a las violaciones del Acuerdo de Ginebra. Ahora le toca a nuestro presidente y señor Nicolás Maduro Moro asumir las riendas de esa reclamación, amparado en las leyes internacionales, en la justicia internacional y amparado en todo ese tipo de valijas que tenemos nosotros, con información cartográfica, legítima, tratado, todo lo que se ha luchado, para lograr el desenlace, esperemos a favor de nuestra nación Venezuela y la recuperación de nuestro Esequibo como tal. No son fáciles las circunstancias que se nos presentan a los nacionales en este momento dado, porque el que se ataque a un ejército descendiente de patriotas como tal, el que se ataque a una dirección política de un presidente como tal, que ha contado durante todos estos años con el respaldo del pueblo como tal, es una maniobra artera para tratar de separarnos a nosotros en momentos históricos de alta importancia, como el que acabo de hacer mención en el reclamo del Esequibo y de la asistencia de Venezuela en la Corte Internacional de Justicia como tal. Es por eso que en este momento debemos estar más unidos los venezolanos, no solamente para la defensa del gobierno que ha asumido las riendas en esta reclamación, y apoyar a nuestras Fuerzas Armadas en todos sus componentes como tal, apoyar a todo nuestro cuerpo de seguridad del Estado, a nuestras agencias de inteligencia como tal, en la defensa de esas arteras acciones tendenciosas, mezquinas, innobles, inmerecidas, para descalificar a aquellos que están defendiendo lo que les pertenece a todos los venezolanos como tal. Con esto llegamos ya a la parte final del programa, deseando que haya habido una atención y participación a este tipo de mensajes. Y en programas anteriores, con el tema específico del Esequibo, mencionaba la importancia de la cohesión y de la unión de nosotros los venezolanos, porque no estamos defendiendo solamente lo que nos pertenece a nosotros en el presente, sino estamos defendiendo a todos lo que nos pertenece a toda nuestra descendencia en el futuro como tal. Con esto, agradeciendo enormemente, nuevamente, a Somos Asamblea Radio, programa que he transmitido por el link seno.fm/Somos Asamblea Radio, y gracias a la cortesía de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, liderada por auténticos venezolanos y defensores de esta patria, al igual que los que trabajamos en este espacio, y al que dirige esta modesta trinchera y programa los días lunes, agradeciendo una vez más a los señores y señoras respectivamente, presidente y diputado Jorge Rodríguez, primer vicepresidente y diputado Pedro Infante, la segunda vicepresidenta, diputada América Pérez, a la secretaria María Alejandra Hernández y a su secretario José Omar Molina, y en la dirección de la Oficina de Participación Ciudadana al licenciado José Perales,
y en la producción y conducción de este modesto espacio, Venezuela es un país para querer, que les habla el seguro servidor de todos los mencionados y de todos mis connacionales, Ángel Méndez Ortiz. Gracias una vez más al equipo que nos acompaña día a día en esta tarea. Asistente de producción, las señoras y señoras, respectivamente, Nageli Peria Linda Castillo, a nuestros leales operadores de radio y hermanos, Miguel Herrera y Charles Bompar, el apoyo técnico a las señoras Betsy Peña y Norma Castilla, en la fotografía y videos al compañero y hermano Gaspar Pinto, y en las redes sociales a los compañeros Franklin Silva y a Linda Castillo como tal. Recordando una vez más que podemos ser seguidos por nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, TikTok, Instagram y YouTube, añadiendo @ y poder y leyes. Reciban un abrazo fraternal y un estímulo a que sigan trabajando por el bienestar que todos se merecen y que en este momento empiece a funcionar ese elemento aglutinante y cohesionante de lo que es la venezolanidad y de la solidaridad recíproca existente siempre entre nosotros, uniéndonos y apoyando todas las gestiones de la dirigencia política de nuestro país, a cargo del señor el presidente Nicolás Maduro Moro y de todas nuestras Fuerzas Armadas y protectoras de este territorio bendito por la mano de Dios, y que todo salga a favor de nosotros. Sin duda alguna celebraremos en este programa eventualmente los resultados alcanzados en las gestiones de la reclamación de lo que siempre ha sido nuestro y siempre lo será. Que tengan muy buen provecho a todos mis amables seguidores. Les deseo lo mejor. Ángel Méndez Ortiz se despide por el momento de ustedes hoy. Nos seguimos viendo. Hasta luego.